Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a comenzar cantando el himno número 390. ¿Por qué tu fe en Dios no es mayor? ¿Por qué tú no confías en su amor? Si cumples la palabra de Jesús, al Cristo junto a ti encontrarás. Himno número 390. La Biblia a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A los romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, volviéndose, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que todos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Marcos. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Segunda a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el hombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ciencia y salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy, descubridora y fundadora de la ciencia cristiana. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, fe y las palabras correspondientes tienen estas dos definiciones: estar lleno de confianza y ser dignos de confianza. Una clase de fe confía a otros el bienestar propio. La otra clase de fe comprende el amor divino y cómo ocuparse de la propia salvación con temor y temblor. Creo, ayuda mi incredulidad, expresa la impotencia de una fe ciega, mientras que el mandato cree y serás salvo exige que confiemos en nosotros mismos y en el hecho de que somos dignos de confianza, que lo incluye la comprensión espiritual, confía todo a Dios. El verbo hebreo creer significa también ser firme o ser constante. Esto, por cierto, se aplica a la verdad y al amor comprendidos y practicados. Las palabras en hebreo y griego, a menudo traducidas por creencia, difieren algo de su significado del expresado por el verbo en inglés. Creer tiene más bien el significado de fe, comprensión, confianza, constancia, firmeza. De ahí que las escrituras en nuestra versión corriente a menudo aparentan aprobar y ratificar la creencia cuando su propósito es declarar la necesidad de comprender. La tradición rabínica decía: aquel que acepte una sola doctrina, firme en la fe, tiene el Espíritu Santo morando en él. Esta prédica recibe una fuerte reprensión en las Escrituras. La fe sin obras está muerta. La fe, si es mera creencia, es como un péndulo que oscila entre nada y algo, sin tener fijeza. La fe elevada a comprensión espiritual es la evidencia obtenida del Espíritu que reprende toda clase de pecado y establece las reivindicaciones de Dios.
La fe es más elevada y más espiritual que la creencia. Es un estado de crisálida del pensamiento humano en el cual la evidencia espiritual, contradiciendo el testimonio del sentido material, empieza a aparecer y la verdad, lo siempre presente, comienza a comprenderse. Los pensamientos humanos tienen sus grados de comparación. Algunos pensamientos son mejores que otros. Una creencia en la verdad es mejor que una creencia en el error, pero ningún testimonio mortal está fundado sobre la roca divina. El testimonio mortal puede ser sacudido hasta que la creencia se convierta en fe y la fe se convierta en comprensión espiritual. El pensamiento humano tiene poca relación con lo real o divino. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, fortaleciendo nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esta fe descansa en un principio comprendido. Este principio restituye la salud de los enfermos y trae a luz las fases perdurables y armoniosas de las cosas. El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios. Muestra la superioridad de la fe manifestada en obras sobre la fe expresada en palabras. El primer artículo de fe que nuestro maestro presentó a sus alumnos fue el de sanar, y él probó su fe por sus obras. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se ha perdido este elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos gobernados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue la fe en la materia. Las escuelas han puesto de moda la fe en los medicamentos en vez de la fe en la deidad. Por confiar en la materia para destruir su propia discordancia, se han sacrificado la salud y la armonía. Tales sistemas están desprovistos de la vitalidad del poder espiritual, por lo cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión se torna semejante al Cristo. Si los hombres dedicaran al estudio de la ciencia de la mente la mitad de la fe que conceden a los llamados dolores y placeres del sentido material, no irían de mal en peor hasta ser disciplinados con la prisión y el patíbulo, sino que toda la familia humana sería redimida por medio de los méritos de Cristo, por medio de la percepción y la aceptación de la verdad. Para este glorioso resultado, la ciencia cristiana enciende la antorcha de la comprensión espiritual. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro de dolor consciente y de consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma, no por el sentido material.
Cuando llegamos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material puede impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos el error. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material a ser vencida por el Espíritu, tanto más fuerte debería ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. Ahora los invito a unirnos en oración en silencio, seguido de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora os invito a cantar el himno número 102. Padre, autor del bien eterno, oye tú nuestra oración, que tus puros mandamientos se confirmen en la acción. Himno número 102. Padre, autor del bien eterno, oye tú nuestra oración, que tus puros mandamientos se confirmen en la acción, que con fe podamos todos realizar tu voluntad y vencer en cada prueba divina autoridad. El amor divino guía, cual la estrella de Belén. Él nos libra de tinieblas y nos muestra la verdad. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa,
Canelones les da una afectuosa bienvenida. Esta iglesia es una filial de la Iglesia Madre en Boston, Estados Unidos. La Iglesia Madre y sus filiales en el mundo entero constituyen la Iglesia de Cristo científico. La señora Mary Baker Eddy organizó en 1879 una iglesia destinada a conmemorar la palabra y las obras de nuestro Maestro, la cual habría de restablecer el cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación. Manual de la Iglesia Madre, página 17. Los invitamos a concurrir a sus servicios religiosos los domingos a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios. Los domingos a las 10:30, la escuela dominical recibe a niños desde la edad de 3 a 20 años. Allí se les instruye sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana, presencial y por plataforma Zoom. Las reuniones de testimonios se realizan los miércoles a las 17 horas, presencial y por plataforma Zoom, donde pueden compartir las experiencias mediante el estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. También les llegará a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un lugar tranquilo para estudiar y orar. Está abierta al público los días miércoles de 15:30 a 17 horas. En biblioteca está a su disposición toda la literatura de la ciencia cristiana que ofrece la Sociedad Editora. Del Manual de la Iglesia Madre, escrito por Mary Baker Eddy, referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda abierto el espacio para expresar testimonios de gratitud a Dios o comentarios sobre los resultados del estudio de la ciencia cristiana. Hola, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecer por el sermón. Me costó para entrar, no sé qué me pasa, pero no sentí el primer himno, pero me encantó. La fe es todo, la comprensión de esa fe que no se puede dejar en ningún momento. Quiero dar gracias por la conferencia que auspiciaron, me encantó. Un mensaje muy importante y sanador. Yo pensaba, qué paz que había, tanta oración, porque no se movía una boca. Por lo general en las reuniones siempre hablan mucho, pero qué demostración del amor divino presente, todos calladitos, reconociendo el único poder que estaba presente. Doy muchas gracias a nuestro Padre, Madre Dios, a Cristo Jesús, a la señora Eddy, a nuestro Padre que siempre está con nosotros, y doy gracias por haber podido escuchar este sermón realmente sanador. Después yo escucho siempre cuando lo vuelven a poner en YouTube, el primer himno que no lo pude escuchar. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias.
Yo también quiero dar gracias a Dios por el hermoso sermón de hoy y tan inspirado. En realidad es un tema que a mí me convoca, la fe, porque realmente eh, la fe es la base fundamental para llegar a la comprensión que después me dio, en este caso, el estudio de la ciencia cristiana, me está dando. Pero esa fe, eh, quiero hacer recordar de esa fe que yo tenía en Dios, de saber que Dios, en mi niñez, mucho antes de conocer la ciencia, de saber que Dios me iba a llevar al lado de mi madre de nuevo. Para mí, a pesar de todas las controversias, estaba tan segura que cada vez que, como lo decía hoy el lector, que está en la Biblia, es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente no lo veía muy lejano, pero sí sabía y tenía la certeza de que en algún momento yo me iba a volver a reunir con mi madre, como así pasó. Así que yo estoy profundamente agradecida a este sermón de hoy y agradecida a haber conocido la ciencia cristiana, porque sabemos que no es una fe ciega que debemos de tener. En realidad, creo que yo como niña no era una fe ciega, sino saber, tenía la convicción de que Dios era el que iba a cumplir su propósito de reunirme nuevamente con mi madre. Así que bueno, estoy profundamente agradecida a Dios por esto. Aparte, agradezco a Dios por tener a mi madre, por disfrutarla, por su salud, por su confianza, por su saber que Dios siempre nos está rodeando. Justamente hace unos días estuve con ella el domingo pasado y realmente mi hermana, que no andaba no estaba con un momento muy bueno, y sin embargo ver la confianza que mi madre tiene en Dios y saber el poder de Dios que nos rige a todos, realmente a mí me deja muy gratamente sorprendida de que ella esté en este camino tan bueno. Así que yo estoy profundamente agradecida a Dios por haber conocido la ciencia, a Cristo Jesús, a Mary Baker Eddy por habernos dejado este legado tan importante, tan maravilloso y tan único, el entender de que somos privilegiados por poder llevar a la humanidad este mensaje de revelación, como oíamos en la conferencia, que es la revelación del poder de Dios. Así que yo estoy agradecida a Dios y a todos los que trabajan con tanto amor para esta causa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí, adelante. Yo quiero dar gracias por el sermón tan... Somos nada. La escuchamos, la Todo. escuchamos. Escucha, Sí, la fe es hable. todo. Sí, La hable. fe, la fe es todo para nosotros, porque tenemos que saber que Dios para nosotros es el camino y la verdad. Ay, se me fue. Sí, la escuchamos, Rita. Sí, pero se me fue un poquito, harta. Yo tengo que dar muchas gracias por todas las bendiciones que me ha dado, por todas las que me da y las que me seguirá dando, digo yo, porque siempre estoy con que Dios es mi vida, y es el camino que yo tengo y lo que yo estoy esperando siempre por Él. Este, y todo lo que tengo, mis hijos, mi casa, mi todo, el trabajo para mis hijos y estar, es todo para mí y Dios me lo ayuda a llevar. Así que yo doy muchísimas gracias y por la conferencia fue muy linda la conferencia, fue una cosa
para que todos escucharan y que la guardaran en su corazón, porque, porque Se le cortó. Se le cortó, está, sí. se Sí, me fue el sí, micrófono. sí, está bien. Entonces, está mal. Gracias, perdón, por esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ah, hoy también doy infinitas gracias a Dios por este sermón tan inspirado que hemos escuchado. El tema de la fe. El tema de la fe en la religión es un tema vital, es un tema sumamente importante. Sabemos que la fe, una fe ciega, no tiene obras, no tiene entendimiento, tal como lo dijo, lo leyó el lector. El pensamiento con una fe ciega es como una crisálida, es decir, como todavía un gusanito que está dentro encapsulado, pero que cuando rompe sus ligaduras puede volar transformado en mariposa. Tiene libertad, tiene acción, ve la belleza allí. Me pareció, ahora que estaba escuchando el sermón, me pareció muy importante, interesante compartir una experiencia que tuvo un familiar mío hace pocos días, en el mes de abril. Tuvo la oportunidad de viajar muy lejos, y allí pudo comprobar, vamos a decir in situ, en el lugar, el sacrificio tan enorme, tan grande, del cual nosotros no nos podemos ni figurar, de la fe de los primeros cristianos. No era una fe como estaba ya establecida por los miles de años atrás por la religión judía y otras más paganas. La fe en Cristo fue un poder tan grande que los llevó a ser perseguidos y por supuesto los perseguían para matarlos. Y entonces, por ejemplo, Juan llegó hasta la isla de Patmos y ahí, en ese mismo lugar, es donde él recibió toda la revelación del Apocalipsis, tal cual veía la ciudad, tal cual la describía. El lugar donde moraba se apoyaba la cabeza en una roca. El lugar donde Nicodemo, su compañero, escribía, era sobre una roca. No tenían abrigo, no tenían comida, no tenían absolutamente nada. Pero esa fe tan grande que habían recibido del Cristo de una manera tan grandiosa, les había llenado la conciencia con una luz que es muy difícil de describir. Ellos tenían esa fe que sobrepasaba todas las creencias humanas y por eso mismo luchaban para que esa fe siguiera adelante y el mundo conociera el mensaje que había dejado Jesús, el mensaje de amor, que fue el más grande. Y yo me pongo a pensar, por lo menos ahora que estaba escuchando el sermón, qué fácil nosotros tenemos una iglesia accesible,
A muchas personas no, muchas personas se les necesita comunicarse a través de Zoom, a través de toda la tecnología para que puedan obtener un sermón. Pero muchas personas que sí están cerca de una iglesia, incluso que pasan por la puerta, y son tantos los problemas materiales que tienen, son tantos están enredados en una red, como dice la señora Edith, de magnetismo animal tan grande que no les permite ver la puerta de la iglesia que está con los brazos abiertos para decirles, vengan aquí, que van a tener una vida mejor, una vida plena. Por eso luchaban los primeros cristianos, para que esa fe reveladora de Cristo no se perdiera. Y gracias a ellos hoy tenemos la ciencia cristiana, donde la señora Edith fue la elegida para que le llegara la revelación de las palabras de Jesús. No venía, creo dónde estaba, escondido. Cierra el micrófono, Rita. Entonces, hoy realmente con inmensa gratitud he llegado a comprender un poco más ese sacrificio de amor, ese sacrificio de fe que hicieron los primeros cristianos para que hoy tuviéramos la ciencia cristiana. Así que doy infinitas gracias a Dios por todas sus bendiciones, ya está de más repetirlo, mi hogar, mi familia, nuestra salud, toda nuestra alegría, por esta iglesia maravillosa en la que todos ponemos nuestro granito de arena, más que el granito de arena, una gran roca, para que siga adelante y siga invitando al mundo a que conozcan realmente lo que nos dejó nuestra amada amiga Mary Bachelet, la revelación más grandiosa de la tierra, la ciencia cristiana. Muchas gracias por todo. Gracias. Sí, adelante. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a agradecer a Dios por tener siempre en la presencia del estudio de la ciencia, primero que nada, la obediencia a Dios, a Cristo Jesús y a lo que la señora Edith nos dejó en Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Muchas gracias porque además nos dejó una cantidad de material que es realmente un material de uso diario. Diría yo que nos permite aplicar la ciencia cristiana a nuestro diario vivir. Muchas gracias a Dios por la obediencia a las leyes espirituales, a las leyes de Dios que nos dan posibilidad de mejorarnos y hacer de nosotros mejores seres humanos y vivir como forma de vida lo que es nuestra idea y nuestro pensamiento. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por la conferencia que hemos tenido hace pocos días. Inmensamente agradecido a Dios por nuestra escuela dominical, que ha resurgido y está viviendo lo mejor de nuestros niños.
Muchas gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de concurrir a la escuela dominical cuando era un niño, hasta los 20 años. Y muchas gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de tomar clase de instrucción primaria con un maestro autorizado por la Iglesia Madre y por la ciencia cristiana. Inmensamente agradecido por tratar de obedecer todas las leyes de Dios. Es muy difícil a veces porque queremos imponer nuestra voluntad humana, pero la voluntad humana no es obediencia. La voluntad humana es simplemente desobediencia, es quebrar los mandatos de Dios y hacer nuestra propia idea de lo que tiene que hacerse. Muchas veces pensamos que estamos obrando bien. Por supuesto, es importante obrar bien, pero a veces tenemos que dejar que nuestra voluntad humana se desplace al amparo de la voluntad divina. Muchas gracias a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Edith, a los maestros de la escuela dominical, a los maestros de la Christian Science que nos enseñan cada día un poquito más a través de sus clases de instrucción. Muchas gracias a los practicistas que trabajan en forma incansable para nuestro mejoramiento y nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos. Muchas gracias por la iglesia que tiene en nuestro país, esta iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, que es un orgullo para nosotros, pero es una bendición enorme porque tenemos la oportunidad de vivir para el público, para el general, todo el mundo pueda tener acceso a esta religión y esta forma de vida. Muchas gracias. Gracias. Ahora los invito a cantar el himno número 372. El cielo no hay que escalar en busca del Señor. Ningún abismo le ocultó, pues Él por doquier está. Himno 372. El cielo no hay que escalar en busca del Señor. Ningún abismo le ocultó, pues esto quiere dar. Y tierno y dulce en su calor, auxilio nuestro es, presente siempre con la fe, lo mismo que el amor. Aquel que sufre hoy tendrá vida